En esta presentación vamos a examinar el convenio MARPOL, el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques del año 73 y sus versiones modificadas del año 78 y 97. Como ustedes conocen, el convenio MARPOL es el principal convenio que tiene la Organización Marítima Internacional para tratar temas de prevención de la contaminación procedente de los buques. En esta presentación vamos a ver cómo a lo largo de los años han venido ocurriendo desastres marítimos que han ocasionado contaminación muy significativa a nivel mundial. Vemos el caso, por ejemplo, de la Moco Cádiz en el año 78, que se derramaron 223.000 toneladas de hidrocarburo. El Exxon Valdez en el año 89 en Alaska, el Erika más recientemente en el año 99, el Prestige, que tuvo un antes y un después con relación al tema de los buques de casco sencillo. En este caso, pues se partió el buque en dos y ocasionó un derrame de 77.000 toneladas, que aún ahora sigue ocasionando contaminación al medio ambiente marino. Si nos fijamos en los mayores derrames de petróleo en la década del año 70, vamos a ver que han sido, digamos, derrames muy significativos en diferentes partes del mundo. Y una vez que el MARPOL empezó a entrar en vigor y a ser aplicado en las diferentes flotas mundiales, esta reducción de las descargas operacionales de buques y por accidentes ha ido disminuyendo significativamente. En este cuadro podemos ver cómo en el año 70 hasta el 2012, en promedio han ido bajando el número de derrames de hidrocarburos de buques casi en un 92% con relación a la década del 70. Aquí vemos otro cuadro en donde se pueden comparar los billones de toneladas transportadas de hidrocarburos que han ido subiendo a partir de la mitad de los años 80 y con la entrada en vigor del MARPOL, lo que vemos en verde pues es la disminución de la cantidad de derrames ocasionado por esas, digamos, en promedio con relación a las toneladas transportadas. En tema de fuentes de contaminación marina, el transporte marítimo se situaba, según esta estadística de la FAO, en un 12% en relación a otras fuentes, como las fuentes terrestres, que son las más significativas, el tema de la atmósfera, el vertimiento y la producción offshore. Bueno, ahora sí, entrando en materia, el convenio MARPOL. ¿A qué buques aplica? A buques que enarbolen el pabellón de un estado aparte del convenio, como todo país o gobierno que se adhiera a un convenio de la OMI, se obliga a hacer, digamos, que este convenio se vuelva obligatorio y hacer cumplir sus prescripciones. ¿A quienes no aplica? Pues hay ciertos buques, como vemos en todos los convenios, como los de guerra, por ejemplo, o buques de propiedad de un Estado, a los cuales pues no se les aplica. Sin embargo, se insta a que estos estados actúen en consonancia con el tema del cumplimiento del MARPOL para los buques de su propiedad. Y luego ya viendo el resumen de los anexos que componen el convenio MARPOL, al momento, a la actualidad, pues consta de 6 anexos. El uno, que tiene que ver con la contaminación por hidrocarburos. El 2, la contaminación por sustancias nocivas líquidas transportadas a granel. El 3, contaminación por sustancias perjudiciales transportadas en bultos. El anexo cuarto, contaminación por las aguas sucias. El anexo 5, contaminación por las basuras. Y el anexo 6, que fue aprobado por el protocolo del año 97 y que entró en vigor en el año 2005, el que tiene que ver con la prevención de la contaminación atmosférica. Luego examinaremos cada uno de los anexos. Por cuestiones de tiempo vamos a ver muy rápido, pero pues los insto a que lo revisen con más detenimiento y sobre todo para la tarea que van a realizar, que es hacer un resumen de algunos de estos anexos. Como les decía, el anexo 1, que son las reglas para prevenir la contaminación por hidrocarburos, aplica a todos los buques de navegación marítima bajo ciertas circunstancias. Prescribe que se emita un certificado IOPP para no petroleros mayores o iguales a 400 arqueo bruto y a los petroleros mayores o iguales a 150 arqueo bruto. Aquí vemos un ejemplo del certificado IOPP, que son las siglas para International Oil Pollution Prevention. También nos habla el anexo 1 de la protección de los estanques de combustible líquido y habla de que los buques deben contar con una conexión universal para descargar a tierra residuos almacenados en los estanques de fangos y sentinas. Equipos filtradores de hidrocarburos, otra exigencia del convenio MARPOL. Control de las descargas operacionales de los hidrocarburos. ¿Qué provisiones están establecidas para las descargas en el mar de hidrocarburos o mezclas oleosas? El libro de registro de hidrocarburos, el famoso Oil Record Book.
El doble casco y el doble fondo empezó a hacerse obligatorio a partir del año 96. Aplica a buques petroleros de tonelaje mayor a 600. Aquí algunos ejemplos de por qué debe usarse este tipo de cascos, ya que si pues, se perfora el casco exterior, la carga no se derrama al medio ambiente marino. El plan de emergencia de anticontaminación por hidrocarburos a bordo, el Shipboard Oil Pollution Emergency Plan, el SOPEP, que está contenido en el anexo 1 en la regla 26. Sistemas de vigilancia y control de descarga de hidrocarburos, el Oil Discharge Monitoring Equipment, el sistema de lavado con crudos para las áreas de carga y la facilidad de recepción, que es algo que vamos a ver que se hace obligatorio a los gobiernos contar con las facilidades para poder recibir los desechos de los residuos y mezclas oleosas que quedan en los hidrocarburos, petroleros y otros buques. Lo mismo lo vamos a ver para el anexo 2, el anexo 4, el 5 y el 6. El anexo 2 es ya para los buques quimiqueros, ya que son buques que transportan sustancias nocivas líquidas al granel, y también para algunos petroleros que están autorizados a transportar cargamentos totales o parciales de sustancias nocivas líquidas a granel. Aquí se definen los tipos de sustancias nocivas líquidas y al granel. Vemos las categorías X, Y, Z y otras sustancias, dependiendo la gravedad del impacto en el medio ambiente marino. Algunos de los ejemplos de estas sustancias, como por ejemplo la glicerina, las melasas, el alcohol butílico normal, todo esto como cargas, pues tienen diferentes categorías según el impacto que tengan en el medio ambiente. La clasificación de los buques, la distribución de la carga, los certificados, en este caso el de prevención de la contaminación por sustancias nocivas líquidas, certificado de aptitud, el libro de registro de carga y las facilidades de recepción, igual que en el anexo 1, deben existir las facilidades en los puertos donde se descargan este tipo de sustancias. El anexo 3, reglas para prevenir la contaminación por sustancias perjudiciales transportadas en bultos. Este está directamente vinculado al código IMDG, el Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas. El anexo 4, que habla de la contaminación por aguas sucias. Aquí también habla de los buques que deben cumplir con estas prescripciones. Define qué son las aguas sucias. Habla de un sistema de tratamiento de aguas sucias a bordo. Aquí vemos un ejemplo de ese sistema. El tema de la conexión universal a tierra. La descarga de las aguas sucias según la distancia de la costa. El certificado de prevención de la contaminación por aguas sucias. Y la facilidad de recepción, que en muchos casos vemos que hay puertos donde no existen esas facilidades para poder recibir las aguas sucias de los buques. El anexo 5, muy importante porque habla de las basuras, define qué son las basuras, los tipos de rótulos que deben mantenerse a bordo, los tipos de basuras, empezando por los plásticos, continuando con desechos de alimentos, aceites de cocina, cadáveres animales, etc. Los rótulos que deben manejarse a bordo. Las zonas especiales, ciertas áreas del mundo, se manejan, digamos, prescripciones más estrictas del manejo de las basuras, entre ellos y el más cercano a nosotros, pues la zona del Gran Caribe. El plan de gestión de basuras que debe mantenerse a bordo, el libro de registro de basuras, las sustancias peligrosas para el medio marino y las instalaciones de recepción de basuras, que eso sí vemos que en casi todos los puertos, sobre todo en nuestro país, pues existen de alguna otra forma medios para poder recibir las basuras. Y por último, el anexo 6, el más nuevo de todos los anexos, que tiene que ver con la contaminación atmosférica y aplica a buques de eslora mayor o igual a 12 metros. Habla del índice de eficiencia energética, el plan de gestión de eficiencia energética, el certificado internacional de eficiencia energética, regulaciones sobre los motores a diésel, el uso de combustible de uso marino con bajo contenido de azufre, el certificado internacional para la prevención de la contaminación atmosférica, el IAPP. Básicamente este es un anexo que en muchos casos, al menos en lo que tiene que ver con los oficiales que navegan en buques de cabotaje, pues no es exigible, pero para aquellos que salen fuera de nuestro país, a Europa o Estados Unidos, es necesario que cumplan con este anexo.
Y bueno, igual que en el SOLAS, el MARPOL también es enmendado con bastante frecuencia. Aquí vemos algunas de las recientes enmiendas del año 2022 que tienen que ver principalmente con el anexo 6, que es el que está siendo examinado con más frecuencia en la OMI. En este caso, pues sobre la definición del contenido de azufre y el muestreo. Una revisión del anexo 6 también, que entró en vigor en el año 2022, sobre las medidas de intensidad de carbono, y una nueva regla 43A que tiene que ver con la utilización de transporte fuel pesado como combustible por buques en las aguas del Ártico. Hasta ahí nos detenemos con esta presentación. Como les había indicado, en esta semana ustedes van a trabajar en un resumen, un desarrollo de los anexos del MARPOL, en donde deben incluir sus experiencias a bordo y así poder de alguna forma relacionar todas las previsiones del convenio MARPOL con la parte, digamos, práctica, operativa que ustedes manejan, sobre todo aquí, aquellos que están ascendiendo a jefes de máquina.